Hola compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Trabajos finales, en este caso de la memoria, ¿sí? Entonces, para que por favor vayan ustedes anotando, miren, la semana del examen está programada para el 27, del 27 al 31 de julio, ¿sí? Que sería el examen final que le llamamos. Bueno, para este examen final, particularmente, se toma en cuenta pues ahora sí que todo, o sea, desde lo que vimos en el primer parcial, lo que vimos en el segundo y lo que estamos revisando en ese tercer parcial. Le llaman examen totalizador. Bueno, para este periodo tenemos que entregar la memoria, la tenemos que entregar antes, por favor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como ya es el último periodo, entonces lo último que se hace es la aplicación del examen, o sea, el examen sería lo último que realizaríamos ya para este fin de curso. Así que el examen pues sería el día 28 de julio, ¿sí? Sí, adelante, Daniel. ¿Qué tal, profesor? Buen día. Buenos días. En torno a la memoria, quería preguntar si nos puede decir cuántas clases van o cuántas van contempladas en este parcial y qué temas. Ok. Llevamos hasta ahorita dos, que tienen que ver una con la parte de el, bueno, el segundo parcial, donde estuvimos viendo la primera clase, no son tres, van a ser tres. Son tres. La primera es donde hicimos el repaso de lo que sería pues la segunda unidad. Luego después tenemos la que empezamos a ver con la ciencia y el sentido común. Y la última que es en este caso la de la semana pasada, que es la última parte de la ciencia y sentido común. Y se acuerdan que seguimos con el tema de ciencia y hablábamos ahí de las características de la ciencia. Entonces son tres de los temas que estamos aquí trabajando, ¿sí? Entonces, el primero es el repaso. Del repaso, recuerden que el repaso tiene la función de eso, de repasar. Así que ahí sería anotar los contenidos que revisamos en el examen y sería, digamos, de manera general, todos los puntos que vimos. En este caso, recordemos que los puntos que revisamos en el segundo periodo, pues eran relativos al tema de la esencia del conocimiento y hablábamos de estas soluciones teológicas, premetafísicas, metafísicas, etcétera. Y después de ahí ya en la siguiente nos brincamos al tema de ciencia y sentido común y ahí hablábamos del sentido común, de algunos ejemplos que había de sentido común, em, hablábamos del video que ustedes hicieron, bueno, no que hicieron, sino del video que ustedes em, analizaron en torno pues al tema del abuso infantil y después de eso, recordemos que empezamos a trabajar el tema de las características de la ciencia, ¿verdad? Entonces, particularmente va por ese lado, ¿sí? Para que por favor ahí lo vayan considerando. Y va a incluirse esta semana. Esta semana vamos a empezar a analizar un tema que se llama la inducción científica. Ahorita les digo de qué se trata. Y vamos a hablar, esta semana es el 7, la próxima semana que estaríamos trabajando con este mismo tema y cerrando con un tema que se llama el falsacionismo. Y finalmente, la fecha de entrega de la memoria, por favor, para que la consideren, sería el día 21, el 21 de julio, ¿sí? Sería, digamos, la fecha de entrega. Entonces va a incluir esta semana y la que sigue. Estaríamos Profesor, hablando de 5 semanas aproximadamente, ¿sale? ok, y esta va a ser Ujú. esta del día de hoy va a ser la cuarta. La cuarta, exactamente. Ok. La próxima semana la quinta y ya el 21 se entrega. Como es el último periodo, sí les voy a pedir que la entreguemos una semana antes para darme la tarea de poderla revisar y el día del examen ya tener la puntuación de esto. ¿Por qué? Porque mm, hagan de cuenta que ya como es periodo final, entonces nada más tenemos un día para entregar calificación. Entonces sí ya nos reduce significativamente el tiempo. Y como ya es el último periodo, pues entonces ahora sí que ya se hace todo así como muy justito, muy cortito. Entonces, por esa razón, les pediría por favor que la memoria el día 21 de julio, ¿sale? E incluiría 5 semanas, ¿sí? Para que lo tengan ahí contemplado.
Ok, hasta aquí. Profesor, bueno, Sí, adelante. último antes, Ujú, las, adelante. las clases que usted ha grabado, ¿las subió ya a la plataforma o están en YouTube o dónde? Sí, están ahí en la plataforma. O sea, bueno, están en YouTube y están en la plataforma. Ah, ok. Sí, ¿Cree que pueda mandar luego el link de YouTube para poder ver ahí las clases? pues está ahí en la plataforma, salvo que no pudiera entrar. O sea, que viene ahí la semana y viene ahí el video. Ah, ok, ok, ok. Sí, ahí está. Sí, para Ah, que de hecho, más o menos, si no alcanzara hoy, estoy tratándome de tardar hasta el día miércoles, pero el miércoles ya seguro ya lo encuentra, ok, ok. porque de aquí a que se convierta el video, de aquí a que lo subo al YouTube y luego ya comparto el enlace, pero ahí los encuentra, ¿eh? Ya están ahí. Hasta Ah, la perfecto, semana pasada gracias. ya están ahí. Ujú. Ah, va, gracias. Ok, muy bien. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, compañeras y compañeros. ¿Todo bien hasta ahorita? ¿Sí? Sí, profe. André, bueno, esa voz me agrada, ahí está. Bueno, entonces vamos a terminar de checar. Les iba a decir, miren, la próxima actividad es una actividad que lleva por nombre el inductivismo. Todas las ciencias o aquellas disciplinas que se caractericen por decir que son ciencias, pues de pronto van a estar conformadas o van a formarse a partir de un proceso al que le vamos a llamar inducción. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Pero quiero antes comentarles, en la plataforma se van ustedes a encontrar con la tarea, aquí está ya, lo comparto. Mm, es que va a estar acá, perdón, déjenme nada más, ubico la ventana, ahí está, y comparto la pantalla, aquí está, muy bien. Miren, aquí tenemos la plataforma, ¿verdad? Ahí la tenemos, ahí está. De hecho, ahorita la pregunta que nos hacía Daniel, aquí están ya las clases. Las primeras no las grabamos, estas ya están aquí, pues prácticamente todas están por grupos, entonces está el A, está el B, etcétera. Y aquí van a encontrar ustedes las clases si alguien desea repasar. Esta es la última que revisamos la clase pasada. Bueno, entonces vamos a ver que aquí abajito, esta de acá, hay dos Profe, ejercicios. Sí, adelante, perdón. Tiene un chat, profesor. A ver, Eh, déjame ver. Ah, ya, ok. Gracias, gracias. Déjame aquí lo ubico. Ok, ok, ahí está. Listo. Muy bien. Entonces, bien. Entonces, vamos a ver que aquí abajito van a ver ustedes una actividad que se llama el inductivismo y la ciencia. Si la alcanzan a mirar en la parte inferior. sí. sí, ¿Eh? Ah, ok. Entonces, ahí le dan y va a aparecer, digamos, pues la actividad y viene un cuestionario incluido ahí. Ese cuestionario, ándale, que ya me sacó. Ese cuestionario, les voy a pedir por favor que lo llenen, igual como han estado enviando sus tareas. Y la base de la lectura ya no es el libro ya no es el libro de Hessen, sino que ahora es un libro de un autor que se apellida Chalmers, ¿sí? Entonces está todo el libro. Si alguien quiere leer todo el libro, pues estaría genial. Si no, nada más lee los capítulos que nos quedan pendientes de él. Y es este libro. Lo pueden ustedes descargar aquí, miren. Es ¿dónde está? ¿Dónde está? Recursos. Está muy lenta aquí la plataforma. A ver. Bueno, les decía que aquí viene en la tarea, en el inductivismo, viene ahí el cuestionario. Entonces, por favor, ustedes lo leen. Y el libro de donde ustedes sacarían esta información es este libro que se llama ¿qué es esa cosa llamada ciencia? ¿Sí? De ese, por favor, ustedes leen, vaya sería el capítulo número 1 de ese libro. Ustedes lo leen, por favor, y una vez que lo leen, bueno, no todos, sino leen el capítulo 1, y de ese capítulo 1
contestan por favor el cuestionario que se encuentra en esta tarea, en esta actividad de aquí. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Ok, muy bien, gracias. También hay una actividad, ¿se acuerdan lo del video que les pedí que hubiera una explicación científica y todo esto? Esto está en esta que dice retroalimentación del video de la clase del 16 de junio. Está abierto. Si alguien todavía no ha hecho su retroalimentación, hágala, porque esa también es actividad, ¿sabes? Entonces, si alguien todavía no lo ha hecho, por favor, haga esa retroalimentación, ¿se acuerdan lo que comentamos? Y por favor ahí la llena, ¿sabes? Hasta ahorita son 3 actividades las que tenemos en cuenta, que son esta de retroalimentación del video, el de la ciencia del sentido común, que ustedes ya entregaron, y esta del inductivismo y la ciencia, no le puse aquí, pero se va a entregar la próxima semana. En este caso, esta se entregaría el Maestro, próximo, sí, y para ver el video, otra vez, aquí está. ahí está. Sí, mire, aquí lo Ah, tiene, de aquí lo cargué. Mire, ¿dónde está? Ahí está, ¿sabes? ok. Sí, ahí Sí. en la plataforma encuentran todo. Está el video y están, digamos, las clases también, ¿sale? Entonces, para que igual ahí las puedan checar, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿alguna duda, compañeros, hasta aquí? No, profe. ¿Todo bien? Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar pues con nuestro desarrollo de clase. ¿Sí? Voy a compartirles ahora la presentación. Vamos a terminar de revisar la que estábamos viendo, perdón, la semana pasada y vamos a empezar, digamos, la nueva, ¿verdad? Recuerdan ustedes que hablábamos acerca del concepto de la ciencia, ¿verdad? Alexa, ¿cómo definíamos? ¿Qué era en este caso o a qué le llamábamos ciencia? ¿Cuál era el objetivo que este concepto tenía? ¿Me lo puede decir? Mm, a ver si estoy bien, profe. Era Claro. algo que como concreto, ¿no? Con una respuesta concreta. ¿Pero para qué? Va a dar respuestas. ¿Y esas respuestas qué buscan? La, las afirmaciones, Ujú, ¿y eso para qué? Solucionar problemas. Va a ser pregunta de examen, ¿eh? pues para tener como, no sé, ya de ahí no sé, profe. A ver, alguien que nos ayude. ¿El objetivo de la ciencia cuál sería? Para demostrar algo empírico, ¿no? ¿Y para qué demuestra algo empírico? ¿Cuál Es es el buscar un objetivo? resultado, ¿no, profe? Y ese resultado es para Una buscar qué. solución de problemas. Una comprobación. Ok, una solución, una comprobación, muy bien. Y Pero recordemos, ajá, muy bien, pero recordemos que son 3 fines aquí. Ahí los tengo subrayados. El primero es explicar. O sea, toda ciencia busca dar una explicación. ¿Se acuerdan que esa era la diferencia entre ciencia y sentido común? El sentido común no explica, la ciencia sí, ¿va? 2, cuando explico algo, entonces soy capaz de poder comprender eso que explico. Y entonces sería el segundo objetivo. Y el tercero es que toda ciencia busca transformar. O sea, toda ciencia busca intervenir en algo. Y cuando interviene, transforma las cosas. ¿Sí? ¿Sí vamos hasta ahí bien? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, si en el examen apareciera una pregunta que dijera que cuál es el fin de la ciencia, pues decimos que son esos 3. Explicar, comprender y transformar. ¿Sabes? Hasta aquí vamos claros, ¿verdad? Bien, Sí, profe. decíamos que la ciencia tenía tres cosas, 3 componentes, que eran el método, la teoría y el campo de aplicación, ¿verdad? Eran esas 3 cosas, que eran las 3 indisociables, o sea, una estaba junto con la otra y la otra estaba pegada con la otra. Decíamos que, perdón acá, toda ciencia tenía un campo, que iban a ser aquellos fenómenos donde se aplica una ciencia, ¿sí? Si no hubiera un campo, no habría necesidad de tener una ciencia. Un campo me lleva a pensar una teoría.
Y la teoría van a ser esas categorías que buscan dar una explicación. Aquí subrayamos la palabra explicación. Ahí está. Explicamos y son estas categorías, ¿sí? Recuerden, ¿qué es lo que se explica? Se explica un campo. Perdón por mi flechita. Ahí está. Pero no basta con explicar, sino que también hay que saber cómo aplicar una teoría, cómo abordar un campo. Y ese cómo me lo da el método, ¿sí? El método van a ser esos procedimientos, decíamos, que nos ayudan a intervenir. El método me dice cómo aplicar la teoría. La teoría me dice cómo explicar el campo, ¿sí? Y a su vez el campo, pues de cierta manera tiene interacción con el método porque el método permite dar esa explicación. No sé si voy siendo claro. Aplico el método a una teoría, la teoría se aplica al campo y el campo a su vez me da nuevos elementos para poder reformular nuevos conocimientos y estos conocimientos puedan volver a explicar o reexplicar, en este caso, el propio campo de aplicación. ¿Sí? A ver, hasta aquí sí nos queda claro. Entonces, campos son los fenómenos que estudiamos. La teoría va a ser aquello donde se aplica, en este caso, la explicación del campo, de cómo se da, y el método. Y el método van a ser esos procedimientos que me ayudan a poder abordar, a poder estudiar un campo. ¿Vamos hasta aquí claros, compañeras y compañeros? Sí, profe. ¿Sí? Dani, ¿todo bien? Sí, todo bien, profe, gracias. Bueno, muy bien. ¿Se acuerdan que mencionábamos que había dos tipos de ciencias, verdad? Fácticas y formales. ¿La psicología cómo era? ¿Fáctica o formal? Creo, profe, que era fáctica, ¿no? Así es, era fáctica, o es fáctica en este caso. ¿Por qué? Porque tenemos un objeto concreto. Una persona que tenga algún problema, podemos nosotros de manera empírica darnos cuenta de ese problema, ¿verdad? Eh, presenta síntomas de depresión, perfecto. Los síntomas de depresión son visibles, ahí están. No, pues que trae síntomas de ansiedad, ok. ¿Los síntomas de ansiedad son visibles o no? Sí, Sí, así es. O sea, podemos darnos cuenta de que alguien, por ejemplo, tiene algún trastorno de ansiedad y eso nos ayuda perfectamente para poder entender o para poder explicar eso que le ocurre y también para poder luego intervenir. Muy bien. De las ciencias fácticas decíamos que había naturales y sociales, ¿verdad? Ahí están las sociales como psicología, sociología, antropología y las naturales como física, química, biología. Bien. Y había ciertas características de esto que llamamos nosotros el conocimiento científico, ¿verdad? Características de este conocimiento, pues era que era demostrable empíricamente, que tenía validez general para todos, que tenía una comprensión lógica y que podíamos nosotros establecer una causa y un efecto o bien una correlación de sucesos, que este conocimiento científico es objetivo y que este conocimiento es producto de la razón. Muy bien. Esto estaría presente en el examen. Por ahí en el examen aparecería algo así como, es una característica del conocimiento científico. Y pues esas características, insisto, son que se demuestra de manera empírica. Recuerden que toda ciencia nace a raíz de una preocupación práctica. O sea, una ciencia que no resuelva un problema práctico no sirve de nada, ¿sale? O sea, todo esto que están revisando ustedes, estas teorías psicológicas, estas teorías del conocimiento, lo que están viendo en psicología del desarrollo, todo eso ayuda a explicar los fenómenos psicológicos. Y más adelante, esto nos ayuda a poder aplicar y poder intervenir sobre estos fenómenos psicológicos con los que convivimos día con día. ¿Sí? Muy bien, ¿hasta aquí vamos claros con esto?
Sí, profe. Sí, profesor. Ok, muchas gracias. Alejandra, ¿todo claro? Creo que eso nos fue. Bueno. Maestro, ¿me habla a mí? Sí. Sí, sí, Ajá. maestro. Sí, Ok, quedó claro. ¿todo bien? Ok. Bueno, Sí. perfecto, muchas gracias. Bien, vamos a ver acá los métodos científicos. ¿Se acuerdan que había diferentes métodos? Vamos a saber, y aquí fue donde nos quedamos, en función de dos métodos. El primero lo propone un filósofo inglés apellidado Bacon, Francis Bacon. Bacon de pronto dice que el método científico, por excelencia, es el que comienza siempre con la observación. ¿Por qué ustedes creen que sea la observación lo primero con lo que empiece este método? Miriam, ¿por qué? ¿Por qué la observación? Profe, tal vez porque si no observas algo, pues no te van a salir como que dudas o Así no es. vas a poder, o sea, no vas a tener algo que investigar o que, sí. Ok. Sí, de hecho está bien. Gracias, Monse. Efectivamente, dice un dicho popular y lo dice muy bien, que no hay peor ciego que cuál, Que el que no quiere ver. que el que no quiere ver, fíjense. Y eso es interesante porque hace alusión o hace referencia a ese refrán, hace alusión a cuando alguien no quiere observar algo. ¿Se han fijado ustedes que cuando alguien quiere observar algo, aún del pequeño detalle, de lo más obvio, de lo más mínimo de lo mínimo, observa algo, saca una conclusión de eso? En cambio, hay quien puede tener una realidad enfrente de él, pero no la ve, no la observa, ¿sí? ¿Qué implica? Que la observación, dice Bacon, es un paso necesario para tener ciencia. Si yo no observo, si por ejemplo veo que llueve y nunca me fijo, nunca me pregunto, nunca observo cómo se da ese tipo de lluvia, en qué momentos ocurre, eh, de qué manera se presenta, pues quizá entonces no estoy observando. ¿Sí me explico? O sea, para observar necesito ir más allá y necesito decir, a ver, cuando las nubes están de esta forma, entonces llueve de esta manera. Si una nube se presenta en tal lugar, entonces va a llover aquí o no va a llover si es que se presenta en este otro. Es decir, empezamos a darnos cuenta de las cosas. En psicoterapia, esto comúnmente le empiezan a llamar algo así como me cayó el 20, ya observé algo, ya me di cuenta de algo, ¿sí? Algo que me pasaba. Por ejemplo, en terapia, si alguien ha ido a terapia, se dará cuenta que en cierto momento dice, chin, ya observé, ya me di cuenta, ya vi esto. Y cuando nos damos cuenta de algo, lo observamos. Pero no basta con observar, dice Bacon, sino que cuando empezamos a observar, automáticamente empezamos a preguntar, ¿sí? Sí estamos, o sea, observo algo y pregunto, ¿sí? Y cuando pregunto, ¿qué hago? Pues buscar respuestas. Buscar responder. Exactamente, dar una respuesta. Hasta ahorita nadie se ha quedado conforme con preguntar. Fíjense que es algo muy curioso en nosotros, o sea, cuando ya llegamos a la pregunta, necesariamente buscamos respuestas. En el caso de los niños pequeños, por ejemplo, eh, a veces una situación que es compleja de manejar para algunos papás es que a veces se separan los papás y el niño, si es pequeño, primero observó que ya no están juntos y luego empieza a preguntar, oye, ¿y mi mamá por qué no está? ¿O mi papá por qué no está? ¿Qué pasó? Estamos. Y este niño está obsesionado con la pregunta. A veces los papás saben cómo manejar esto, a veces no, ¿sale? Una respuesta a veces muy trágica para algunos niños es que así como de,
es que tu papá nos abandonó, nos dejó y se fue con otra, por ejemplo, ¿no? Y fíjense cómo se maneja este asunto, ¿eh? Nos abandonó, fíjense ahí desde cómo se dice, este, porque el tipo simplemente se fue, pero eso no quiere decir que haya abandonado, no sé si me explique. Y muchas veces, pues de pronto algunos padres o madres dan esa idea, ¿no? Es que nos abandonó, nos dejó, ¿no? No, pues nomás se fue, pero este asunto de que nos haya dejado ya nos victimiza, pues nos pone en un lugar complicado, ¿sí? Y el niño, pues sí, de pronto también se va a sentir dejado, abandonado, ¿no? Y el tipo simplemente se fue, ¿no? Sí estamos, o sea, hasta ahí. Pero bueno, pero vean que cuando se formulan preguntas, entonces se exigen respuestas. Y las respuestas, dice Bacon, cuando ya se empiezan a formular, estas respuestas nos permiten luego experimentar. A ver, ¿realmente mi respuesta sí es correcta o no? ¿Sale? Experimento y cuando experimento y compruebo esto que digo, entonces se genera una teoría. Y la teoría, si se vuelve a repetir, entonces se puede expresar bajo una ley. ¿Sí? Este es el método de Bacon. ¿Sale? Se fijan, es un proceso, él le llama esto método natural. ¿Por qué? Porque se da de manera natural, según él lo dice. Comenzamos observando, seguimos preguntando, la pregunta me dice que debo responder, la respuesta me lleva a experimentar la respuesta, a ver si es cierto lo que yo estoy pensando. Si la experimentación se comprueba, genera una teoría, y si la teoría se repite, entonces expreso una ley. Esa es la idea de Bacon. La ley, ¿cuál será la diferencia entre ley y teoría? Bueno, ambas se explican, solo que la ley es una explicación universal y que se repite siempre, ¿sí? O sea, la ley es más sólida, más absoluta, de cierta manera, ¿sale? Bacon ha sido muy criticado porque en la actualidad es difícil hablar de conocimientos que sean una ley, ¿verdad? Que no cambie con el tiempo. Si de algo se da cuenta la ciencia, es que todos los conocimientos cambian. Eso hay que tenerlo muy en claro en la cabeza. Nada es absoluto, es decir, ¿se acuerdan esto que hablábamos de que todo fluye? Entonces, igual acá, una teoría también fluye, también cambia con el tiempo. La explicación que dio Freud a 1900, 1910, pues imagínense que fuera la misma ahora en el 2020. Es imposible, ¿verdad? Entonces, la teoría psicoanalítica, por ejemplo, también ha cambiado. Por lo tanto, no puede haber leyes, ¿sí? Ok, ¿vamos bien hasta aquí, compañeras, compañeros? ¿Sí? Carla, Alexa, Mariel, Profe. ¿sí? Kimberly, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, otro autor que se propone señalar algunas características de cómo llegar a un conocimiento científico es un autor que se llama René Descartes. Aquí ustedes lo ven. René Descartes, él habla y dice, no, Bacon no tiene razón en el sentido de poder señalar qué es o cuáles son los elementos de llegar al conocimiento científico. Para Descartes dice, no es cierto que haya una observación, sino que el problema, dice Descartes, es que cuando nosotros observamos, observamos de manera contaminada, no observamos las cosas de manera pura. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso de contaminado y puro a qué se refiere? Bueno, resulta de que, por ejemplo, los psicólogos a veces le quitamos lo romántico a las películas. Entonces, por ejemplo, van ustedes a ver una película como psicólogos o psicólogas y curiosamente uno empieza a fijarse en ciertos detalles, ¿verdad? Psicológicos, vaya la expresión. Y entonces empieza a decir, ah, no manches, mira, ve ahí, le aplicaron un doble vínculo, en esto hubo tal síntoma, aquí se puede ver tal cosa, así me explico, a veces sin quererlo, ¿eh? O sea, a veces vemos la escena y decimos, ah, no manches, mira, esta comunicación, así, así, así.
Y si no lo decimos, lo pensamos. Pero empezamos a ver el aspecto psicológico de la película, ¿sí? Si la película la ve un diseñador, el diseñador quizá estaría más preocupado por saber la combinación de colores que hubo ahí en esa película. Y si esta película la ve un comunicólogo, el comunicólogo quizá estaría más preocupado por el guión y cómo se hizo el guión, ¿sí? Y qué actores participan. Si la película la ve, por ejemplo, un ingeniero en sonido, quizá se empieza a fijar acerca de los efectos de audio que tiene la película. No sé si me da a entender. Es decir, que hasta cierto punto nosotros observamos, pero observamos ciertas cosas que de cierta manera queremos observar, que estamos orientados a observar. Por lo tanto, dice Descartes, no es cierto que haya una observación pura, como lo diría Bacon, sino que nuestra observación ya está sesgada, está orientada por nuestros conocimientos previos. ¿Sí se entiende esa parte? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, alguien ve pasar a una persona por la calle, una persona que le parece atractiva, y curiosamente fija su atención en ciertos rasgos. ¿Sí estamos? O sea, no observa todo, observa solamente algo que le llamó la atención. No sé si alguien de ustedes ha visto a alguien atractivo por la calle, ¿verdad? Y curiosamente uno no se fija en el todo, se fija en ciertas áreas, en ciertas partes, en ciertos comportamientos, pues, ¿sí? Por lo tanto, dice Descartes, nuestras observaciones no son puras. Por lo tanto, hay que dudar. Y ese es el primer elemento de Descartes. Hay que dudar de lo que sabemos. Si yo sé algo, ¿realmente las cosas siempre van a ser así? ¿O pueden ser de manera diferente? ¿Sí? Esto hay que tenerlo muy en claro porque, por ejemplo, cuando ustedes trabajen con pacientes, los pacientes muchas veces llegan con esta idea de que las cosas nunca van a cambiar, de que el destino lo tiene marcado o la tiene marcada, ¿no? De que siempre va a ser así. Y curiosamente ustedes dicen, oiga, a ver, si usted se pone a dudar acerca de lo que sabe de usted mismo, va a poder encontrar nuevas cosas. Cuando dudo, entonces analizo, ¿sí? Analizar significa dividir. Nosotros hacemos análisis todos los días, ¿sale? Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Cuando analizo algo, luego lo sintetizo, lo uno. Y una vez que lo uno, lo compruebo. Y si es que esto se repite, entonces digo que el conocimiento se da, pero no termina ahí. Esto que ya comprobé, ahora tengo que volverlo a dudar. ¿Sí? Ahí está. Tengo una duda, analizo el conocimiento, sintetizo esto, lo compruebo y cuando lo compruebo, entonces vuelvo otra vez a dudar de esto que ya sé. ¿Sí? Ok. A ver, ¿se entiende hasta aquí cómo va este proceso? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿a qué se refiere esto de analizar? Bueno, regularmente nosotros tenemos un conocimiento analítico cuando separamos varios elementos de un todo, ¿sí? Es decir, dividimos al fenómeno. Por ejemplo, cuando ustedes hacen un análisis, una química sanguínea, ¿qué es lo que hacen con la sangre? Pues la analizan, ¿no? Y analizarla, ¿qué implica? Dividirla. Así es. Vean que la sangre se divide en varios elementos. Que sería suero y plasma, ¿no, profe? Así es. Pero dentro de esto vamos a ver que, por ejemplo, hay eritrocitos, ¿qué más?
Plaquetas. plaquetas, leucocitos, y es más, hasta se sabe si alguien está embarazada a partir de esto, ¿no? Si se fijan, lo que hacen con la sangre es que la dividen en sus partes elementales, ¿sí? En sus partes en las partes que componen esta sangre. Por eso, vean que en la sangre ustedes pueden ver nada más ahí la sangre y nunca se imaginan todo lo que trae dentro. Pero cuando ya lo ven en papel, dicen, ah, no manches, tengo un montón de colesterol, o hay triglicéridos, o tengo anemia porque hay pocos glóbulos rojos. Entonces ahí vean que separamos la sangre en elementos más chiquitos, ¿sí? ¿Sí vamos hasta aquí claros o no? Bien, cuando analizamos algo, ese análisis nos permite luego llegar a una síntesis. Ay, aquí está mal, ¿eh? Perdón, eso no lo pongo. Debe de ser conocimiento sintético. Sintético. Bueno, sorry, aquí es sintético. Síntesis. Ay, qué mal escribo en computadora, ya me di cuenta. Ahí está, síntesis. Bueno, entonces, vean ustedes que el conocimiento sintético es lo contrario. Reúne varios elementos en un todo. Los unifica. ¿Sale, vale? ¿Sí vamos hasta aquí claros? ¿Qué quiere decir eso que los unifica? Como psicólogos, nosotros tenemos que dar un diagnóstico muchas veces. ¿El diagnóstico lo damos al tanteo? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Sí? No. ¿Cómo tendría que dar un psicólogo un diagnóstico? Pues primero checar a la persona, ¿no? Sí, Analizarla. perfecto, muy bien. Dividirla en sus partes elementales y luego, ya que vio cada aspecto en particular, lo sintetiza y dice, ah, ok, de todo esto que vi, concluyo en que aquí hay presencia de un trastorno obsesivo compulsivo, o hay presencia de un trastorno de ansiedad, o hay presencia de un trastorno depresivo, o de un distímico, etcétera. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos hasta aquí claros? Cuando llegamos a la conclusión, ya sintetizamos. La palabra sintetizar significa reunir, unificar, juntar. ¿Sale? ¿Qué juntamos? Toda la información que tenemos. Fíjense. Les voy a pedir, por favor, que vean este cuadro. Este cuadrito es una pintura de un autor inglés que se llama Watercroft. Y antes de decirles de qué se trata, quisiera que ustedes hicieran un análisis de la pintura. ¿En qué aspectos ustedes se fijarían de la pintura? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué aspectos? ¿Qué preguntarían de esto? Su reflejo en el lago. ¿Y cómo sería la pregunta? ¿Por qué lo ve? ¿Por qué se Ok. ve? Ok, muy bien. ¿Qué otra cosa pudiéramos preguntar ahí? ¿Qué otra cosa pudiéramos analizar? Porque si tiene una chica tan guapa enfrente de él, no la observa ella. Ok, ¿por qué está observando otra cosa que... Vean la expresión de la chica, por ejemplo. ¿Y por qué está desnuda? Porque está desnuda, muy bien. ¿Qué otra cosa pudiéramos preguntar aquí? ¿De dónde se inspirada esta pintura? Ok, muy bien. ¿Cuál es la fuente de inspiración de la pintura? ¿Correcto? ¿Alguna otra? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Muy bien. Y usted, Mariel, usted quiere preguntar. Sería como el significado que nos quiera dar al representar la pintura de por qué estas dos personas están Ok, muy así, bien. o sea, el paisaje y todo lo demás, o sea, un significado. Muy bien. Ahí el significado, eso sería la síntesis. Muy bien. Y Demian también quería hablar. Por favor. Bueno, yo ya sé de qué mito viene la pintura. ¿Te digo o Dígalo, no? está bien. Pues la pintura es inspirada en el mito de Narciso. Por Ajá. eso se ve su reflejo. Y creo que la mujer a su lado es Eco. Así es.
es la que fue rechazada por Narciso y ella muere en el mito y no es una cueva y solamente se escucha su voz. De ahí viene el significado de eco. Así es, muy bien. Fíjense ustedes, muchas gracias, Demián. Ven ustedes que, por ejemplo, aquí esta historia efectivamente representa, como nos dice Demián, un pasaje de una lectura, es un libro que les recomiendo que lean, que se llama Las Metamorfosis, pero no son las Metamorfosis de Kafka, si alguien ha leído las de Kafka está chido, pero estas son las Metamorfosis de Ovidio. Si tienen chance de leerlo ahora en vacaciones, léanse las Metamorfosis de Ovidio. Y Ovidio es un autor grecolatino, y de pronto Ovidio, pues él habla, ¿sí?, de un cuento que fue inspiración para Sigmund Freud, Metamorfosis de Ovidio. Fue inspiración de un cuento para Sigmund Freud. Sigmund Freud, él de pronto habla acerca de un concepto que a lo mejor ya vieron ustedes que se llama el narcisismo, ¿verdad? ¿Sí lo ubican? ¿Por ahí ya lo revisaron en alguna teoría? Sí, algo, profe. Ok, bueno, se traduce muchas veces que el narcisismo es como una especie de amor propio, o al menos se ha querido decir que el narcisismo es una forma de amor propio. Y aquí efectivamente, vean ustedes la pintura, vean que ustedes lo que acaban de hacer es un análisis. ¿Por qué? Porque vean aquí que alguien observó, alguien empezó a analizar que este narciso, vean qué es lo que está haciendo. Se está mirando, ¿verdad? Voy a destruir la pintura. La voy a grafitear, ahí está. Se está mirando, vean ustedes que se está mirando aquí. Ahí está el reflejo de Narciso, si lo alcanzan a ver, ¿verdad? Sí. Ahí es. Se está mirando y de pronto alguien dice, ah, caray, pero ¿por qué está viendo al reflejo si tiene a esta jovencita muy guapa que se encuentra aquí, ¿verdad? Y vean ustedes la expresión de ella al momento en que está mirando a Narciso, precisamente. ¿Y entonces qué podemos ahí concluir con esto? Ven ustedes, si analizamos los elementos, es esta chica que está mirando a este joven, que a su vez él se está mirando a sí mismo en el espejo del agua. ¿Qué pudiéramos concluir? Que no tiene interés por ella. Ok, fíjese, es una conclusión. Ahí está, muy bien. ¿Esa conclusión es una análisis o una síntesis? ¿Una síntesis? Una síntesis. Así es, una síntesis. ¿Por qué? Porque al final de cómo está todo esto, decimos, ¿sabes qué? Yo me di cuenta de todo esto, que en conclusión, él no está interesado en ella. ¿Sí? Muy bien, esa es una síntesis. Por ahí otro grupo concluyó, dice, no, ¿sabe qué es? Es una relación tóxica. Le digo, ¿por qué? Dice, porque sí, que no ve que ella se está fijando en él y él no le interesa. Y en las relaciones tóxicas ocurre algo similar. Es alguien que piensa en sí mismo, mientras que el otro está pensando en él, ¿no? También. Y bueno, aquí hay una historia, ¿sí? ¿Les cuento la historia o no? De Eco y Narciso. Sí. Bueno, fíjense, ahí va. La historia cuenta lo siguiente. Dice la historia de Ovidio, pero ustedes léanlo, que había un joven muy apuesto, que era muy codiciado por ellas y por ellos también, ¿no? Ya ven que los griegos eran plurales. Entonces, ese joven, pues, era Narciso, que es este chavo que ustedes lo ven aquí, postrado, mirándose. Cuenta la historia de Ovidio que, pues, este joven tenía un problema. Él no se enamoraba de nadie, ¿sí? Entonces todo el mundo se enamoraba de él porque estaba muy guapo,
pero nadie era capaz de enamorarse de él. Bien, pues andaba ahí este joven rompiendo corazones y cerca de ahí andaba una ninfa. Recuerden ustedes que las ninfas en la mitología griega, las ninfas eran pues espíritus, en este caso, bueno, espíritus corpóreos, eh, que eran estas mujeres jóvenes y bellas que estaban en los campos, ¿sí? Se dice o cuenta la leyenda que estas jóvenes de pronto andaban seduciendo a los hombres y que los pobres hombres, presa de la seducción, pues de pronto quedaban, pues ahora sí que enamorados de ellas, ¿no? Las mujeres tenían la culpa, según la mitología griega, ¿sí? De que los hombres se enamoraran de ellas. Bueno, total pues que esta ninfa andaba también por el bosque y la vio el dios Zeus. Zeus la ve y de pronto Zeus al momento que la ve, pues le parece atractiva y a Zeus le gusta cómo es que ella canta, ¿sí? Tenía una voz muy dulce, según se cuenta. Esta ninfa llevaba por nombre Eco. Esta ninfa, Eco, pues de pronto Zeus la invita al Olimpo, le dice que cante para él, y entonces ella empieza a cantar, y en eso, pues ahí Zeus, seducido por ella, pues entonces de pronto, pues se la lleva allá a la cama, ¿no? Y cuenta la historia que la diosa Hera, esposa de Zeus, pues llega y sorprende a Zeus y a la ninfa, pues ahí haciendo lo que ustedes imaginan que estaban haciendo. Y entonces la diosa Hera la castiga, le dice, ingrata, dice, has seducido a mi esposo, ¿sí? Por tu culpa, él me ha sido infiel. Entonces te voy a lanzar un castigo. Y la diosa Hera, entonces, le quita la voz a la ninfa Eco, ¿sí? Le dice, se enamoró de tu voz, entonces ahora ya no tendrás tu voz. Únicamente podrás repetir las únicas últimas sílabas de la persona con quien estés. Y la saca del Olimpo y la lleva, la lanza a la tierra, ¿sí? Bueno, la historia cuenta que la ninfa andaba en el bosque y en eso ve a Narciso. Como es ninfa, pues de pronto le gusta a Narciso. Y entonces, pero como no puede hablar, entonces empieza pues a aventarle piedras, empieza a hacer ruidos ahí en la hierba para que él la pueda, pues ver. Y entonces Narciso le dice, ¿quién anda ahí? Y ella responde, ahí. Dime quién eres. Y ella responde, eres. Y de pronto le dice Narciso, mostrémonos. Y ella responde, mostrémonos. Y en eso ella se aparece, abierta de brazos, queriéndola abrazar. ¿Pero qué creen? A Narciso no le gusta, ¿sí? Le parece poco atractiva. Y entonces Narciso le dice, por los dioses, no querrás que yo me enamore de ti. Ante los gusanos coman mi cuerpo, que tú goces de mi amor, le dice Narciso a la ninfa. Así, así díganle ustedes también ahí a, y entonces, pues, la ninfa cuando escucha esto, pues de pronto pues baja los brazos, ¿no? Y desconsolada, pues llora y se va caminando, dice, pues no, no tiene caso, ¿no? Se va caminando y entonces, pues ante tanto dolor, la diosa Némesis, a Némesis ustedes la van a ver siempre representada, es esta diosa que trae una balanza y que está ciega, ¿sí? La diosa de la justicia y de la venganza. Némesis la ve y de pronto dice, mira que esta joven ha amado mucho y no ha sido correspondida. Vamos a hacer algo para darle un castigo a ese que no la amó. Entonces le dice a Cupido, le dice, haz que él se enamore de alguien que no le pueda corresponder. Y entonces de pronto cuenta la historia que aquí en este laguito a Narciso le da sed y Narciso se arrima queriendo beber agua. Y en eso, Cupido lanza la flecha, ¿sí? Ahí está la flecha de Cupido. Bueno, ya hasta acá llegó. Cuando lanza la flecha, entonces Narciso se ve este rostro y dice, por los dioses, ¿quién es este joven tan apuesto que está aquí? Vean que Narciso no reconoce que esta imagen no es de él,
Sí estamos, o sea, para él este es otro. Entonces dice, por los dioses, ¿quién es este joven tan apuesto que está aquí? Ámame, le dice. Pero cuando su boca se acerca a beber o a besar estos labios, curiosamente la figura se desvanece, desaparece, y desaparece porque precisamente, pues, cuando el agua, la superficie del agua toca, pues de pronto ahí se vuelve un monstruo. Le dice Narciso, por favor, no te vayas, ámame, le dice. Y entonces vuelve otra vez a dejar que el agua se calme para que aparezca esta imagen perfecta, pero cuando sus labios rozan el agua, la imagen de nueva cuenta desaparece. Y dice Narciso, dice, ¿qué castigo es este que teniéndote tan cerca, te tengo a la vez tan lejos? ¿Sí? Problema de los enamorados muchas veces. Y entonces, pues Narciso, presa de la desesperación, pues va, se avienta al agua y se ahoga en su propia belleza, ¿sí? Mientras que la ninfa lo contempla. Por eso ustedes van a ver aquí el momento que este señor pinta, Waterford, pinta, es este momento donde Narciso está mirándose, enamorado de esta imagen, y entonces él se lanza después y se ahoga aquí. Y bueno, la historia concluye en que, pues de pronto Narciso, pues está flotando ahogado, ¿no? Y los dioses de pronto lo ven y dicen, mira que este joven realmente era muy apuesto, ¿no? Era muy guapo. No podemos dejar que esa belleza se pierda. Vamos a hacer de él una flor perfecta. Y a partir de ese momento, el cuerpo de Narciso, flotando en el agua, se empieza a hacer metamorfosis. Y entonces se transforma en la flor del narciso, que son estas florecitas que aquí se alcanza a ver, no sé si la alcanzan a ver, que está esta florecita, que está como agachadita mirándose, ¿sí? Estas flores no crecen en México, pero si ustedes las ven, sobre todo en Grecia, van a ver que esta flor está como agachadita, como contemplándose en el agua, ¿sí? Por eso decían que esa flor era la flor que representaba a Narciso, ¿sí? Y la ninfa, pues de pronto los dioses también la recompensaron, dijeron, bueno, ella ha amado mucho y nunca le hemos dado una recompensa. Vamos a recompensarla. Que ella sea la compañía de todos los viajeros, dicen ahí los dioses. Desde ese momento, la ninfa se vuelve la compañera de todos los viajeros que andan por el bosque y por las montañas. Y cuando alguien dice, hola, la ninfa le responde, hola, 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 hola. Es decir, la ninfa es el eco, ¿sí? Lo que nosotros llamamos eco, pues es la ninfa. De hecho, la palabra eco se da en honor a esta historia, ¿sí? A la historia de Narciso y la ninfa Eco, ¿sí? De hecho, si alguien les dijo a ustedes que eran las ondas sonoras que rebotaban, cuando uno hablaba, que eso era el eco, les mintieron, no es cierto. Es la ninfa que les está respondiendo, a su voz, ¿sabes? Y bueno, esa es la historia de Eco y Narciso, para que la lean, por favor, ahí en las Metamorfosis de Ovidio, ¿sí? Esto después le sirvió a Freud para que Freud desarrollara este concepto llamado narcisismo, ¿verdad? En el cual él habla de que hasta cierto punto todos los hombres y mujeres desarrollamos siempre una especie de amor personal, ¿verdad? Un amor al yo. Y ese amor al yo, pues le llamamos narcisismo, ¿verdad? Bueno, ¿qué les pareció la historia? Está No, buenazo, profe, profe. muy interesante. Sí, sí, sí. De hecho, le digo, por eso le llamó la atención a Freud en relación a desarrollar ese concepto, narcisismo. Bueno, ok. Vamos a ver que existen, ahora sí, ya para entrar en materia, eh, diferentes elementos que van a constituir al conocimiento. Y el conocimiento, de pronto, la primera forma de conocimiento se va a llamar método o conocimiento inductivo, ¿sí? Este conocimiento inductivo, ¿a qué se refiere? Fíjense. Dice que de un hecho particular
se explica un hecho general. Disculpen, ¿alguien de ustedes vive cerca de un Oxxo? ¿O de un 7-Eleven? De un Oxxo. ¿De un Oxxo? Ok. ¿Nos puede decir, si nos diera la indicación de cómo llegar a su casa, cómo llegaríamos? Ay, profe. Ah, no, es que yo no uso el Oxxo de referencia. Ok, díganos la referencia que utiliza, pues. Yo uso la estación del tren, Ah, ok. ¿Cuál estación del tren? la de Santa Filomena, Ok, a ver, díganos cómo llegar a su casa. a una cuadra de la estación Santa Filomena. Ok, muy bien. ¿Qué pasaría si el día de mañana quitan la estación de Santa Filomena? El templo, ¿Cuál templo? San Pío X. Ok, muy bien. ¿Qué pasaría si quitan el templo mañana? El Oxxo, ya todos lo sabemos del Oxxo. Ok, ¿y qué pasaría si luego quitaran el Oxxo? Pues ya, pues la dirección, profe. Ok, fíjese que aquí hay algo interesante. Gracias, Sara. Nosotros damos referencias y damos por sentado, damos por hecho, por obvio, que la estación está ahí, que el templo está ahí o que el Oxxo está ahí, ¿sí? O sea, nadie se pone a pensar y decir, a ver, ¿y si no estuviera el templo, qué pasaría? ¿Sí me explico? O sea, es tan cotidiano y es tan normal que esté ahí la estación, que esté ahí el templo, que esté ahí el Oxxo, que entonces, pues, esa es la referencia, ahí está, ¿no? Siempre está ahí, ¿sale? A esto le llamamos hecho general. No sé si me voy a explicar. Porque siempre está ahí, todos los días del año. Llueva, truene o relampaguee, esa estación, Santa Filomena, ahí está. ¿Sí? ¿Sí me explico? Al menos hasta ahorita. Y el templo también ahí está. ¿Sí? Y el Oxxo, pues también ahí está. Inclusive hay quien da referencias. Dice, no, pues es que es una casa rosita. Dando por supuesto que la casa ahí está. ¿Sí es rosita su casa? ¿No? Oh. Bueno, y entonces vamos a ver lo siguiente, fíjense. Resulta de que si nosotros fuéramos extraños en este lugar, llegaríamos y entonces diríamos, a ver, aquí hay una estación, ¿sí? Y esta estación se llama Santa Filomena. Es la primera vez que vi esta estación. El siguiente día me levanto y de pronto la estación sigue ahí. El tercer día la estación sigue ahí. El cuarto día yo espero que esta estación siga ahí. ¿Sí se entiende? A esto le llamo una inducción lógica. ¿Por qué? Porque un hecho particular se transforma luego en un hecho general, ¿sí? Voy a decirlo a través de una historia, de otra historia que cuenta un autor que se apellida Bertrand Russell. Russell de pronto habla acerca de una historia que él le llama el pavo inductivo, ¿sí? Este pavo inductivo, como el nombre lo dice, pues es un pavo, ¿verdad? Y este pavo, ya son las 11, ya me voy. Y este pavo, de pronto, observa el día lunes, es un pavo muy metódico, y observa el día lunes que, le dan de comer a las 9. El martes observa que le dan de comer a las 9. Y el miércoles observa que también le dan de comer a las 9. Conclusión, dice el pavo, siempre nos van a dar de comer a las 9. A eso le vamos a llamar una inducción, ¿sí? Es decir, si un día ocurre algo, lo registro como un hecho particular. Si el siguiente día ocurre lo mismo que observé el primero, sigue siendo un evento particular. Digo, ok, pasó lo mismo. Si el tercer día ocurrió exactamente lo mismo, entonces yo digo que es otro evento particular. Pero la suma de todos esos elementos me van a dar algo llamado evento general. Y cuando paso del ocurrió hoy al va a ocurrir siempre, ahí llego a una inducción. Paso de lo particular a lo general. ¿Sí? ¿Sí va quedando claro hasta aquí? ¿Sí?
y a eso le llamamos, perdón, una inducción lógica. La próxima clase vamos a hablar acerca de esta inducción, cómo es que funciona esta inducción lógica. Entonces, ahí les pido por favor que lean el texto de Chalmers, el que les comenté, el capítulo 1, por favor, váyanlo leyendo, anoten sus dudas y empezamos en esa parte. ¿Sale, vale? ¿Sí? Sí, Bueno, profe, muchas gracias. bueno, Sí, pues gracias a profe, está ustedes. bien. Bueno, los dejo porque ya son las 11, pero les deseo un excelente día, cuídense mucho y un abrazo para todos y para todas. Gracias, profe. Bye, Gracias. Que profe. estén bien, adiós. Igualmente. Todo. Bye, Adiós, profe. adiós.